Y bueno, tal cual como lo dice el título del video, el día de hoy estaremos repasando un poco lo que ha sido el comportamiento de Bitcoin con respecto al precio a lo largo de los años, y que pudiéramos, según lo que hemos visto de este activo, esperar de cara al año venidero, el año 2024, que como muchos sabrán, será el año en el que llegue el halving. Específicamente sería en el mes de marzo, cuando exactamente faltan 306 días con 5 horas y 39 minutos para que llegue este halving. Bueno, para los que no sepan qué exactamente es de halving y cómo afecta de manera directa al precio de Bitcoin, pues les explicaré un poco de qué va esto, ¿no? El halving básicamente es una particularidad de Bitcoin que ocurre cada 4 años aproximadamente. Y básicamente lo que se hace es que cuando llega este halving, la recompensa a los mineros se reduce a la mitad. ¿Ok? Y básicamente lo que hace con ello es que sea más difícil obtener Bitcoin o minar Bitcoin. Y también hace por el lado positivo de que sea más escaso y que por lo general aumente su valor. Siempre meses después de que llega un halving, Bitcoin comienza a tener una subida bastante importante con respecto a lo que es su precio, ¿no? Acá fíjense, un poco explicado. El primero fue en el 2009. Fíjense que esto que vemos aquí, esta moneda de Bitcoin, representa lo que sería la recompensa que se otorgaba en ese momento por bloque minado. Fíjense ahora, en el 2012 se bajó a la mitad, se redujo a la mitad este número, pasó de 50 a 25. Y luego, con respecto al año 2016, se vuelve a reducir a la mitad. Fíjense que ya no es 25, sino es 12.5. Y en el año 2020 bajó de 12.5 a 6.25. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el año 2024? Bueno, va a bajar a la mitad de este número, es decir, 3.125, si las matemáticas no me fallan. Entonces básicamente esto lo que hace es que cada vez sea más difícil minar Bitcoin, pero que también sea un activo más escaso y más valioso. ¿Ok? Y por eso vemos que luego de cada uno de estos halving, fíjense, acá hubo este halving en el año 2012, fíjense que luego tiene una subida bastante importante. Acá vuelve a pasarlo de halving, fíjense, 2016, y luego de ello comienza a tener otra vez un ciclo alcista bastante importante. Y bueno, luego vuelve a caer un poco, corrige, lateraliza, hasta que vuelve a llegar el tercer halving. Y actualmente nosotros estamos más o menos como por acá, ¿no? Y ya falta poco para que llegue este cuarto halving y comencemos a tener otra vez alguna subida. Entonces, comprendiendo esto, uno pudiera vaticinar que el precio de Bitcoin debería romper máximos históricos. También otra cosa a tener en consideración acá, por ejemplo con esta gráfica, es que a medida que Bitcoin se consolida cada vez como un activo mucho más seguro, el porcentaje de esta subida, de este rally alcista, va disminuyendo. Vemos como acá tuvo una subida bastante importante, de un 505%, y luego ya el segundo tuvo una subida de un 261% aproximadamente, ¿no? Luego el tercero 178%, y veremos más o menos qué pudiéramos estar viendo de cara a este cuarto halving. Lo que sí es seguro es que cada vez que el activo pasa el tiempo, madura y se consolida en los mercados, deja de ser meramente algo especulativo y comienza a ganar peso lo que es su narrativa de un activo descentralizado, un activo que es fuerte, sobre todo en momentos en el que ya el dólar comienza a perder un poco esa preponderancia como activo de intercambio a nivel internacional o un activo de refugio. Vemos como también Bitcoin deja de dar saltos tan estrepitosos con respecto a su precio. ¿Ok? ¿Qué vaticino yo? Bueno,
yo veo, ojo, esto no es un consejo de inversión, es meramente mi opinión personal. Yo pienso que sí, Bitcoin rompería obviamente lo que serían máximos históricos que fueron alcanzados por allí por el mes de noviembre del año 2021. Fíjense acá, vamos a tratar de darle zoom a esto. El máximo histórico fue conseguido el día 10 de noviembre del año 2021. Bueno, acá no se ve muy bien reflejado, pero fue esa fecha en el que llegó a los $69.000 por unidad de BTC. ¿Ok? Y bueno, yo opino que esto lo vamos a superar y que bueno, luego ya aventurarme a decir que va a ser más de $110.000 por unidad de BTC o inclusive mucho más, ya allí yo sería un poco más conservador con respecto a ello, ¿no? Porque como les digo, cada vez que el activo se vuelve más seguro, por así decirlo, también deja de ser tan especulativo y dar esos saltos tan grandes con respecto a su precio. ¿Ok? De cualquier manera, entendiendo lo que son estos ciclos y también confiando bastante en lo que hay en este criptoactivo, se puede capitalizar todo lo que son estas subidas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si todo se da a tal cual lo estamos explicando, por ejemplo, si ustedes agarran, y vuelvo acá a decir que no es un consejo de inversión, pero simplemente por ponerlo en contexto de lo que pudiera estar pasando, si por ejemplo invierten en $1.000 a precio de hoy, supongamos que está en 30.000, invierten $1.000, si el activo de cara a algunos meses, que probablemente suceda así, llega a los $60.000 por unidad de BTC, esos $1.000 se devolverían $2.000, es decir, multiplicaría por 2 su valor, ¿no? Y ya bueno, si llega a los 90.000 o inclusive más, ya sería por 3 y sería bastante interesante el tipo de ganancia que estuviéramos teniendo, ¿ok? Pero bueno, esto es meramente especulativo. Aquí también hay que hablar seriamente de que las criptomonedas son activos considerados de alta volatilidad y también invertir con ellos puede traer algunas consecuencias, ¿ok? Así que si van a invertir y entrar en este mundo de criptomonedas, háganlo siempre con un dinero que no lo vayan a necesitar el día de mañana y una cantidad que ustedes se puedan permitir. Espero esto les haya servido un poco a entender cómo funciona un poco esto de los ciclos de Bitcoin y que pudiéramos estar teniendo de cara al próximo halving que nos lleve al próximo ciclo alcista. Espero les haya gustado el video. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Con ello me ayudan a seguir generando este tipo de videos. Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderles. Si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todas estas noticias. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.